La mañana de aquel sábado brillaba limpia, con un sol templado que acariciaba las ramas desnudas de los plátanos de sombra en el parque del barrio. El aire olía a pan recién horneado que escapaba de la panadería de la esquina y a café tostado de los bares donde los vecinos desayunaban con calma. Los niños corrían entre columpios y toboganes, mientras los mayores hojeaban periódicos o charlaban apoyados en los bancos de hierro. Daniel Carter, un hombre de 35 años, observaba con atención a su hija Lily, de apenas 6, que reía en los columpios mientras sus trenzas danzaban al ritmo del vaivén. La niña, con sus ojos grandes y oscuros, parecía contener toda la luz del mundo. Daniel, que rara vez sonreía desde hacía años, se permitió aquel gesto leve y tierno. Fue entonces cuando notó algo extraño en la esquina del parque infantil. Un muchacho de unos 12 años había arrinconado a 2 niñas gemelas de aspecto delicado. Les tiraba de las trenzas iguales, riéndose mientras ellas sollozaban y trataban de apartarse sin éxito. Daniel se levantó de inmediato, cruzando el camino de grava con paso firme. «Basta ya, chaval», dijo con voz grave, sin necesidad de gritar. La autoridad en su tono bastó para detener al abusón, que retrocedió de inmediato y salió corriendo entre los arbustos, dejando tras de sí un silencio incómodo. Las gemelas, aún con lágrimas en los ojos, se miraron aliviadas. En ese momento, una mujer apareció corriendo desde la avenida, los tacones repiqueteando sobre el suelo, el aliento entrecortado. Llevaba un traje de chaqueta color crema, perfectamente entallado, y el bolso colgaba torcido de su hombro. «¡Son mis hijas!», exclamó, inclinándose para abrazarlas con fuerza. «Dios mío, Emma, ella, ¿estáis bien?». Las niñas asintieron entre sollozos, refugiadas en sus brazos. La mujer levantó la vista hacia Daniel y sus miradas se encontraron. Fue un instante fugaz, pero cargado de algo imposible de nombrar. Intensidad, reconocimiento, quizá una chispa de destino. «Gracias», susurró ella aún agitada. Daniel hizo un gesto leve con la cabeza, como restando importancia. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». El murmullo del parque volvió poco a poco a su curso natural. Un balón que golpeaba contra el suelo, un organillo lejano en la plaza, los pájaros posados en los cables eléctricos. Pero para ellos, el mundo parecía haberse detenido en ese cruce de miradas. Lo que ninguno de los dos sabía es que aquel encuentro, tan banal en apariencia, estaba a punto de abrir un camino lleno de heridas, secretos y posibilidades. Porque Daniel Carter no era un hombre cualquiera. Años atrás, había sido uno de los ingenieros más brillantes de la industria aeronáutica, capaz de diseñar protocolos de seguridad revolucionarios que podían haber cambiado los estándares europeos. Y Ava Blake, así se llamaba la mujer, no era simplemente una madre trabajadora en apuros. Tras su porte elegante se ocultaba una ejecutiva poderosa, con un pasado lleno de decisiones que algún día podrían derrumbar todo lo que había construido. Aquella tarde, de regreso a su casa en las afueras, Daniel no pudo dejar de pensar en ella. Mientras preparaba la cena, una tortilla de patatas que Lily ayudaba a batir con sus manitas manchadas de huevo, la imagen de aquella mujer volvía a su mente una y otra vez. ¿Qué tenía de tan familiar? La manera en que sujetaba a sus hijas con esa mezcla de fuerza y ternura. La tensión en su mandíbula, propia de quien lleva años luchando en silencio. Daniel no encontraba la respuesta, pero la sensación persistía, como una brasa oculta que no se apaga. En otro lugar de la ciudad, esa misma noche, Eva Blake arropaba a sus gemelas en sus camas gemelas, cubiertas con edredones de estrellas. Ellas no dejaban de hablar del hombre que las había defendido. «Era como un superhéroe, mamá», susurró ella, con los ojos brillantes. «Y tenía una hija como nosotras», añadió Emma con una sonrisa soñadora. «Con trenzas y todo». Ava las acarició suavemente, pero en su interior un nudo de inquietud empezaba a tensarse. Aquella mirada en el parque, aquellos ojos verdes le resultaban demasiado familiares. Una sospecha incómoda le recorrió el pecho, pero prefirió callar. Cerró la luz,
dejando a sus hijas en un sueño tranquilo, mientras ella se quedaba con el eco de una certeza que no quería admitir. Había conocido antes a ese hombre, aunque el destino le pedía aún tiempo para recordarlo. El azar, o tal vez algo más poderoso, había unido sus vidas en ese parque. Y pronto, ni Daniel, ni Ava, ni sus hijas volverían a ser los mismos. La vida de Daniel Carter parecía, a primera vista, la de un padre más en un barrio tranquilo a las afueras de Madrid. Nadie diría que aquel hombre que ahora reparaba maquinaria en una pequeña fábrica de componentes industriales había sido, no hacía tanto, uno de los ingenieros más prometedores del sector aeronáutico europeo. Su nombre había sonado en conferencias, en revistas técnicas, incluso en comités de seguridad de Bruselas. Su especialidad eran los protocolos de seguridad en pruebas de vuelo, un área donde cada firma podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Daniel lo había abandonado todo de la noche a la mañana, 6 años atrás. Lo hizo al día siguiente de enterrar a su esposa, Sofía. La tragedia se había desencadenado en una fría mañana de invierno, durante un vuelo de prueba de un nuevo modelo. Oficialmente, la investigación concluyó con rapidez. Error humano combinado con fallo mecánico. Un accidente inevitable, decían los comunicados de prensa. El asunto quedó enterrado bajo montañas de burocracia y acuerdos confidenciales. Para la empresa, era mejor pasar página cuanto antes. Sin embargo, Daniel sabía que no había sido un simple accidente. Había visto advertencias ignoradas, firmas apresuradas, decisiones tomadas con la calculadora en la mano, más que con sentido de responsabilidad. Sabía, en lo más profundo, que alguien había preferido los plazos y los beneficios antes que la seguridad. Pero saberlo y poder probarlo eran batallas distintas. Y él tenía otra guerra que librar, la de criar solo a su hija. Se mudó a una casa modesta de 2 plantas en las afueras, un lugar donde el bullicio de los aviones quedaba lejos y el sonido de los pájaros llenaba las mañanas. Allí levantó un hogar que trataba de llenar con ternura lo que la ausencia había dejado en ruinas. Su rutina era sencilla y entregada. Cada mañana trenzaba el pelo de Lily con dedos torpes pero pacientes, como si con cada nudo buscara retenerla a salvo del mundo. Preparaba su almuerzo con pequeñas notas escondidas entre los bocadillos, mensajes que la niña encontraba en el recreo y le hacían reír a carcajadas. Iba a todas sus funciones escolares, a las reuniones de padres y maestros, siempre con la misma entrega discreta. Daniel había aprendido a ser madre y padre a la vez. El salón de la casa estaba lleno de dibujos de Lily, de libros de astronomía infantiles y de fotografías enmarcadas de Sofía. Lily había heredado sus ojos oscuros y esa curiosidad insaciable que a veces la llevaba a hacer preguntas imposibles de contestar. «¿Papá? ¿Qué hay al final del universo? ¿O crees que mamá puede vernos desde las estrellas?» Cada sonrisa de la niña era, para Daniel, un recordatorio vivo de que la esencia de Sofía seguía allí, latiendo en su hija. Cuando llegaba la noche, después de apagar las luces y asegurarse de que Lily dormía arropada, Daniel solía quedarse en silencio, en la penumbra del salón. El reloj marcaba un tic-tac constante que parecía acentuar la soledad. En esos momentos, el recuerdo de Sofía pesaba como plomo. A veces la imaginaba tocando la guitarra que había empezado a aprender en sus últimos meses, o leyendo en voz alta los cuentos de Andersen, que tanto gustaban a su hija. El eco de esa vida perdida era un cuchillo silencioso. Sus vecinos lo miraban con respeto, aunque también con cierta compasión. Decían, es un hombre serio, pero noble. Vive por su niña. En el bar de la esquina, donde de vez en cuando tomaba un café solo, lo conocían por su silencio, por ese aire de alguien que carga con un secreto. Para Daniel, todo giraba en torno a Lily. Su mundo se reducía a sus trenzas, a sus preguntas sobre las estrellas, a su risa contagiosa que llenaba la casa. Él ya no esperaba nada más. No aspiraban a recuperar prestigio ni dinero. Había cambiado un sueldo de 6 cifras por un horario flexible, menos brillante pero más humano. Y en ese sacrificio, había encontrado una paz frágil,
pero real. Esa era su vida hasta aquel sábado en el parque, cuando la mirada de una mujer llamada Ava Blake empezó a remover lo que él creía enterrado para siempre. Ava Blake había aprendido desde niña que la vida no regalaba nada. Su infancia en un pequeño pueblo de Castilla estaba marcada por la precariedad. Un padre jornalero que apenas encontraba trabajo en el campo y una madre que cosía hasta la madrugada para mantener a flote la casa. Aquella niñez dura se convirtió en el combustible de su ambición. Juró que jamás volvería a sentir el peso de la carencia y convirtió ese juramento en su armadura. Con apenas 34 años, Ava se había convertido en la directora general de Aeronáutica Ibérica, una de las compañías más influyentes del sector. Su ascenso había sido meteórico, construido peldaño a peldaño con sacrificio, astucia y una disciplina que helaba a sus competidores. En los consejos de administración, imponía respeto. Sus decisiones se ejecutaban con precisión quirúrgica. Los inversores confiaban en ella, los rivales la temían, y su apellido se asociaba con eficiencia y resultados. Pero ese brillo tenía un reverso. Ava levantó muros en torno a sí misma, ladrillo a ladrillo, mortero hecho de frialdad y ambición. Su vida personal era un terreno baldío, salvo por un rincón que jamás pudo blindar. Sus hijas, Emma y ella, gemelas de 6 años, eran su única debilidad. Habían llegado fruto de una relación breve y decepcionante con un ejecutivo de marketing que desapareció antes de saber siquiera que iba a ser padre. Ava jamás les habló de él. Prefería cargar sola con esa ausencia. Y las niñas, intuitivas, entendían que aquel era un tema prohibido. Nunca preguntaban, aunque el silencio a veces les pesara. En público, Ava mantenía la imagen de mujer indomable. Traje impecable, peinados perfectos, palabras medidas. Pero en casa, en su piso amplio del centro de Madrid, se dejaba ver en otro papel. Supervisaba personalmente las clases de piano, contrataba a los mejores tutores privados, elegía con cuidado la ropa que llevarían al colegio privado donde estudiaban. Les ofrecía todo lo que el dinero podía comprar, pero sabía que había cosas imposibles de adquirir. La presencia de un padre, la sensación de un hogar completo. A veces, en las noches de insomnio, se preguntaba si estaba equivocada. Si aquella obsesión por protegerlas con lujos y oportunidades no era en realidad otra forma de huida. Porque en el fondo, ella también cargaba con secretos oscuros. Secretos que podrían dinamitar todo lo que había construido si alguna vez salían a la luz. El recuerdo del parque aquel sábado la acompañaba aún, como un eco persistente. Había sentido algo que no solía permitirse. Vulnerabilidad. El pánico cuando vio a sus hijas acorraladas. La gratitud hacia aquel desconocido que intervino sin dudar. Y sobre todo, aquella mirada. Esos ojos verdes que le habían resultado extrañamente familiares. Esa noche, después de acostar a Emma y Ella, Ava no pudo evitarlo. Encendió su portátil en el despacho y accedió a la base de datos interna de la empresa, un hábito que tenía cuando alguien le resultaba conocido pero no lograba ubicarlo. Tecleó un nombre que había escuchado fugazmente en la conversación. Daniel Carter. Al aparecer su fotografía en la pantalla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Allí estaba él, el ingeniero brillante que 6 años atrás había diseñado protocolos de seguridad innovadores. Recordaba su abrupta salida, justo después del trágico accidente del modelo TR-7. Recordaba, sobre todo, los rumores de que no había aceptado la versión oficial. El corazón de Ava se aceleró. Cerró el ordenador de golpe, como si aquel gesto pudiera borrar la revelación. Daniel Carter no era un desconocido cualquiera, era un fantasma de su pasado. Y si la vida se empeñaba en volver a cruzar sus caminos, ella sabía que no sería por casualidad. En su interior, comprendió que algunos vínculos son demasiado peligrosos para ser ignorados. Sin embargo, el destino rara vez escucha a quienes tratan de escapar de él. El destino, caprichoso, no tardó en reunirlos de nuevo. Una semana después, en el mismo parque del barrio,
Las niñas se encontraron como si un imán invisible las empujara. Lily, sentada bajo una encina enorme, hojeaba un libro infantil de astronomía, moviendo los labios como si recitara las constelaciones. Emma y ella se acercaron con paso tímido, todavía sujetas de la mano. ¿Qué lees?, preguntó una de ellas, inclinándose curiosa. Sobre las estrellas, respondió Lily, levantando la vista con una sonrisa franca. ¿Queréis que os enseñe cuál es Orión? En apenas unos minutos, las tres pequeñas jugaban como si se conocieran de toda la vida. Inventaban reglas incomprensibles, reían a carcajadas y corrían alrededor del parque, ajenas al mundo adulto que las observaba. Daniel, sentado en un banco, seguía cada movimiento con la mezcla de ternura y alerta propia de los padres. A unos metros, Ava hacía lo mismo. Sus miradas se cruzaban de vez en cuando, con esa complicidad resignada de quienes saben que los hijos son capaces de escoger sus amistades sin pedir permiso. Finalmente, fue Daniel quien rompió el silencio. Se levantó, caminó hacia ella con una sonrisa educada y tendió la mano. Supongo que deberíamos presentarnos como es debido. Daniel Carter. Y esa pequeña revolución de ahí es mi hija, Lily. Ava, con un gesto casi automático, aceptó la mano. Ava Blake. Y esas tormentas gemelas son Emma y Ella, aunque nunca sé cuál de las dos hará travesuras primero. Ambos rieron suavemente. La conversación, contra todo pronóstico, fluyó con naturalidad. Daniel habló de la obsesión de Lily con las estrellas, de cómo insistía en buscar la Osa Mayor incluso en noches nubladas, y de su sueño de algún día visitar un observatorio. Ava, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír de verdad al contar las ocurrencias de sus hijas, como aquella vez que intentaron construir una fortaleza en casa usando todos los cojines, mantas e incluso una silla del comedor. El ambiente del parque, con el bullicio de las familias y el olor de los churros que vendía un puesto cercano, parecía envolverlos en un manto cotidiano que suavizaba sus aristas. Ava, acostumbrada a trajes de consejo y a la frialdad de las oficinas de cristal en las torres de ACKC, decía, se sorprendía disfrutando de una charla sencilla, sin cálculo ni estrategia. «Eres distinto a lo que imaginé», dijo Daniel de repente, con cierta torpeza. Ava arqueó una ceja, divertida. ¿Asinto? ¿Qué sentido? La primera vez que nos vimos parecías fría, controlada, inaccesible. Se encogió de hombros, avergonzado. Pero ahora, no lo sé, eres más cercana. Ava bajó la mirada, esbozando una sonrisa amarga. Es un riesgo laboral. Dirigir una empresa así no deja mucho espacio para las emociones. Daniel se quedó pensativo un instante y entonces pronunció, casi en un susurro, un nombre que hizo que el aire pareciera congelarse entre ellos. Sterling Aerospace. Conozco bien esa compañía. Trabajé allí hace años. El corazón de Ava dio un vuelco. Su respiración se agitó apenas un segundo, aunque logró recomponerse. Fingió calma, pero dentro de ella los recuerdos y los miedos se amontonaban como cartas a punto de derrumbarse. Emma, en ese momento, corrió hacia su madre con las manos pegajosas de helado y la interrumpió con naturalidad infantil. «Mamá, ¿puede Lily venir mañana a casa? Queremos enseñarle nuestro telescopio». Ava miró los ojos brillantes de su hija y luego los de Daniel. En ellos no había rencor ni sospecha, solo la sincera curiosidad de un padre que observaba el entusiasmo de su hija. Y con un gesto que cambiaría sus vidas para siempre, respondió. «Claro, cariño, si su padre está de acuerdo». Daniel asintió con una sonrisa serena. «Me parece una idea estupenda. Aquel día no lo sabían, pero acababan de abrir una puerta imposible de cerrar. Las visitas al parque se hicieron habituales, y poco a poco, entre meriendas improvisadas con chocolate con churros en la terraza del bar cercano o excursiones a las fiestas locales, la frontera entre las dos familias empezó a desdibujarse. Lo que había comenzado con un incidente trivial de patio infantil se estaba transformando en algo mucho más profundo. Un tejido invisible de vínculos, risas y silencios compartidos empezaba a unir sus destinos. Las semanas se transformaron en meses.
El verano dio paso al otoño, y con él llegaron los primeros fríos madrileños, las castañeras en las esquinas y las bufandas de lana que envolvían a los niños en el parque. Para entonces, la amistad entre Lily, Emma y Ella ya era inseparable. Jugaban como si fueran hermanas de sangre. Inventaban coreografías en los columpios, compartían cuentos bajo la encina y se peleaban solo para reconciliarse minutos después con risas que desarmaban a los adultos. Daniel y Ava, al principio cautelosos, fueron cediendo espacio a la complicidad. Las citas en el parque se convirtieron en meriendas improvisadas. Bocadillos de tortilla, chocolate caliente en vasos de cartón, churros que las niñas devoraban entre juegos. Poco a poco, la rigidez de Ava empezó a agrietarse. Sus trajes impecables del sábado dejaron paso a vaqueros sencillos y jerseys de lana. Su cabello recogido en un moño severo ahora caía suelto sobre los hombros en suaves ondas. Daniel lo notaba, aunque nunca decía nada. Él, por su parte, recuperaba algo que había creído perdido: la risa compartida. Eva se sorprendía de sí misma cuando reía con las historias de Lily sobre planetas y estrellas, o cuando Daniel imitaba con torpeza los villancicos que sonaban en las tiendas al acercarse la Navidad. Eran momentos simples, casi banales, pero en ellos se escondía un bálsamo que curaba heridas profundas. Una tarde de noviembre, las dos familias fueron juntas a la feria de otoño del barrio. El aire olía a diendia y almendras garrapiñadas y vino caliente. Las niñas insistieron en montar en los caballitos, y Daniel, con una paciencia infinita, acabó cargando con 3 muñecos de peluche que había ganado en la tómbola, uno para cada niña. Ava lo observaba desde un rincón, sonriendo como no lo hacía desde hacía años. En esos instantes veía a Daniel no como un desconocido del pasado, sino como un hombre capaz de devolver la ilusión a su vida. Para Daniel, Ava representaba algo inesperado, una conexión sin agenda, sin cálculos. Él, que había aprendido a desconfiar de todo lo que sonara a poder o ambición, encontraba en ella una vulnerabilidad que lo desarmaba. Lo sorprendía la ternura con la que Ava se agachaba para limpiar una rodilla raspada, la paciencia con la que escuchaba a sus hijas tocar notas desafinadas en el piano, la manera en que su mirada se suavizaba cuando Emma o ella la abrazaban por sorpresa. En las noches tranquilas, cuando las niñas jugaban en el salón de Ava, Daniel se quedaba con ella en la terraza, una copa de vino en la mano. Desde allí se veía el perfil iluminado de la ciudad, con las torres financieras alzándose como centinelas de acero. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», confesó Daniel una noche, con voz grave. «Después de Sofía, creí que mi vida sería solo trabajo y mi hija. Pero aquí estamos». Ava lo escuchó en silencio. No respondió de inmediato porque dentro de ella había un combate feroz. La necesidad de dejarse llevar y la certeza de que aquel amor estaba construido sobre un secreto insoportable. Porque cada vez que Daniel la miraba con esos ojos llenos de confianza, ella recordaba la carpeta de documentos firmados 6 años atrás, los mismos que habían sellado la tragedia de su esposa. Y sin embargo, contra todo instinto, Ava se dejó arrastrar. Una noche, en la penumbra de la terraza iluminada por las luces lejanas de Madrid, sus labios se encontraron. Fue un beso tímido al principio, como quien cruza una frontera prohibida, y luego profundo, cargado de soledad acumulada y deseo contenido. Ese instante lo cambió todo. El pasado, con sus fantasmas y culpas, seguía acechando. Pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Daniel como Ava sintieron que la vida podía ofrecerles algo más que pérdidas y secretos. El invierno apenas había comenzado, y con él la promesa de un futuro que, aunque frágil, parecía posible. La llegada de la primavera parecía traer un aire nuevo. Las jacarandas del barrio empezaban a florecer, tiñendo las aceras de un violeta delicado. Daniel, entusiasmado con la idea de integrar las 2 casas en una, comenzó a limpiar el garaje de su vivienda. Quería hacer espacio para las pertenencias de Ava y de las niñas. Muebles pequeños, cajas de juguetes, ropa que ya no cabía en el piso del centro de Madrid. En medio de aquel orden improvisado, entre herramientas oxidadas y carpetas olvidadas, apareció una caja polvorienta.
Daniel la reconoció de inmediato. Eran sus viejos documentos de Aeronáutica Ibérica, archivos que había guardado tras dejar la empresa, con la vaga idea de que algún día volvería a investigar lo sucedido con Sofía. Durante años había resistido la tentación de abrirlos. ¿Para qué remover el pasado?, se repetía. Pero ese día, algo dentro de él le impulsó a revisar su contenido. Abrió un expediente al azar. El golpe fue inmediato, como un puñetazo en el pecho. En la primera página, el sello de aprobación llevaba un nombre: Ava Blake. Su firma, clara, inequívoca, fechada apenas 3 días antes del fatídico vuelo en que Sofía perdió la vida. Daniel se quedó inmóvil, el documento temblando entre sus manos. Pasó a otra carpeta y otra más. El patrón era inconfundible. Firmas apresuradas, autorizaciones que habían ignorado advertencias técnicas, todo para cumplir plazos imposibles. Recordó con precisión cómo él mismo había alertado de que el sistema de navegación requería al menos 3 meses más de pruebas. Y sin embargo, allí estaba. Firmado, aprobado, sellado. El aire del garaje se volvió irrespirable. Daniel dejó caer la carpeta y salió tambaleándose hacia la calle. El murmullo alegre de las niñas que jugaban en el jardín llegaba hasta él como una burla cruel. La risa de Lily, mezclada con la de Emma y Ella, contrastaba con la certeza que le estaba destrozando por dentro. Esa misma noche, incapaz de soportar la duda, llamó a un antiguo compañero, Marcos, que había trabajado en el área de control de calidad. «Necesito que me digas la verdad», le exigió Daniel, la voz ronca, sobre el accidente del TR-7. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente Marcos respondió con un suspiro resignado. «Daniel, han pasado 6 años. ¿Por qué ahora?» «Porque tengo que saberlo. Dime quién empujó esas aprobaciones». El silencio se quebró con una frase que cayó como plomo. «Fue Blake. Ella necesitaba que ese proyecto saliera adelante para asegurarse el puesto de directora. Pasó por alto 3 bloqueos de seguridad. Intentamos frenarlo, pero tenía la autoridad. Y después, la empresa lo enterró todo». Daniel colgó sin responder. El teléfono resbaló de sus manos hasta golpear el suelo. Sentía que el mundo giraba bajo sus pies. El rostro de Ava, su risa reciente, la ternura con la que cortaba la carne del plato de Emma, la paciencia con que escuchaba a Lily hablar de estrellas. Todo se mezclaba con esa firma estampada en los documentos que habían condenado a Sofía. Esa noche, después de acostar a las niñas, Daniel colocó una carpeta sobre la mesa de la cocina. El logotipo de Aeronáutica Ibérica brillaba bajo la luz amarilla de la lámpara. Ava entró en la estancia y al ver la carpeta, se quedó blanca, como si la sangre se le hubiese congelado. Se dejó caer en la silla opuesta, con las manos unidas en su regazo, como una marioneta a la que hubieran cortado los hilos. «Lo sabías», dijo Daniel con la voz baja pero cargada de una furia contenida. «Todo este tiempo lo supiste». Ava intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Las lágrimas comenzaron a resbalarle por las mejillas. «Daniel, déjame explicarte». Él golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos. «Mataste a Sofía. Firmaste esos documentos sabiendo que no estaban listos. Todo por un ascenso, por dinero, por poder. Y después entraste en mi vida, en la de mi hija, como si nada». El silencio que siguió fue insoportable. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, golpeando contra los cristales como si la propia noche quisiera presenciar aquel derrumbe. Ava, sollozando, murmuró: «Cada día he vivido con ese peso. No hubo una sola noche en 6 años que no pensara en lo que hice. Creí que podría cargar con ello. Pero ahora lo veo claro. Jamás debí acercarme a ti». Daniel la observó con los ojos enrojecidos, su respiración agitada, todo lo que habían construido en aquellos meses. Las risas, las tardes en el parque, los besos tímidos, se derrumbaba ante la verdad. La mujer, que había empezado a devolverle la esperanza, era también la que había sellado su tragedia. Y en ese instante, Daniel comprendió que nada volvería a ser igual. La noticia estalló como una bomba en los titulares.
la directora de Aeronáutica Ibérica implicada en negligencia mortal. Las portadas de los periódicos de Madrid se llenaron con el rostro de Ava Blake, que hasta entonces había simbolizado poder, modernidad y éxito empresarial. De repente, su nombre se convirtió en sinónimo de traición, ambición y tragedia. Daniel apenas tuvo tiempo de asimilarlo. Tras la confrontación en la cocina, Ava se entregó voluntariamente a las autoridades. No hubo resistencia. Se presentó en la Audiencia Provincial de Madrid vestida de negro, con el rostro demacrado pero la cabeza erguida. Reconoció su responsabilidad desde el inicio, sin excusas ni rodeos. Era como si llevara 6 años preparándose para ese momento. El juicio fue un espectáculo mediático. Las cámaras se agolpaban en la entrada del tribunal. Los comentaristas analizaban cada detalle, desde su peinado hasta el color de sus labios. Dentro, la sala estaba cargada de tensión. Testigos, ingenieros, directivos y abogados desfilaron ante el estrado, todos con versiones que intentaban suavizar la catástrofe. Pero la pieza central era Ava, y lo sabía. Daniel, sentado entre el público, vivía cada sesión como una herida abierta. Escuchar a los abogados describir la cadena de decisiones que culminaron en el accidente le revolvía el estómago. Cuando le tocó declarar, trató de mantener la calma. Respondió con precisión a las preguntas. Habló de su esposa Sofía, de su dedicación como profesora, de su pasión por la música y de su manera de llenar la casa con canciones desafinadas, pero llenas de vida. Al mostrarle una fotografía de Sofía con Lily en su primer cumpleaños, la voz de Daniel se quebró por primera vez en años. «Ella era todo», susurró. «Era el corazón de nuestra casa. Me la arrebataron por una firma apresurada». Ava escuchaba con los ojos vidriosos, sin intentar interrumpir. No buscaba justificar nada. Cada palabra de Daniel era una verdad que ella ya había repetido 1000 veces en su conciencia. Los fiscales pidieron más de 10 años de cárcel por negligencia, falsificación de documentos y obstrucción de la investigación. Ava se declaró culpable de todos los cargos. Nadie lo esperaba. Ni su equipo legal, que había preparado una defensa agresiva, ni los periodistas, que ansiaban un espectáculo prolongado. Ella, sin embargo, se limitó a admitirlo todo, con una serenidad que sorprendió a propios y extraños. El juez la observó con severidad antes de dictar sentencia. 12 años de prisión en un centro penitenciario de mujeres, con posibilidad de reducción por buena conducta a partir del 7º. Al escuchar la condena, Eva no protestó. Se limitó a asentir con los labios apretados, como quien recibe al fin un castigo inevitable. Pero la historia no acababa ahí. Emma y Ella, las gemelas, quedaban desamparadas. No tenían padre presente. Los abuelos habían muerto hacía tiempo, y sus tíos lejanos nunca se habían preocupado por ellas. El destino de las niñas era ingresar en un centro de acogida del Estado, posiblemente separadas. En ese instante, Daniel tomó una decisión que sorprendió incluso a sí mismo. Pidió la custodia temporal de las gemelas mientras su madre cumplía condena. Los murmullos recorrieron la sala como un trueno. «¿Está usted seguro, señor Carter?», preguntó el juez, incrédulo. «Sí, señoría», respondió Daniel con voz firme. «Son hermanas de mi hija. Y aunque su madre haya cometido errores irreparables, ellas no tienen la culpa. Merecen crecer juntas, con amor y estabilidad». Los ojos de Ava se abrieron de par en par. Se llevó una mano temblorosa a la boca. Lágrimas de asombro y gratitud le resbalaron por las mejillas. «Acepto», logró decir con voz quebrada. «Solo pido que las quiera como a su propia hija». El martillo del juez resonó en la sala, sellando aquella decisión insólita. Eva fue conducida esposada hacia la furgoneta policial. Al pasar junto a Daniel, lo miró por última vez. No había palabras, solo un murmullo silencioso que sus labios dibujaron. «Gracias». Él no respondió, pero en lo más hondo sabía que aquel gesto, acoger a las gemelas, no era por Ava, sino por esas niñas inocentes, que no tenían por qué pagar el precio de los pecados de su madre.
El eco del tribunal quedó atrás. Y así, de un modo inesperado y doloroso, Daniel pasó de ser un padre solitario a convertirse en el sostén de 3 niñas unidas por el azar, la tragedia y un vínculo que apenas comenzaba a forjarse. El día que Daniel llevó a Emma y ella a su casa, la pequeña vivienda de las afueras cambió para siempre. Hasta entonces había sido un refugio tranquilo, construido a la medida de Lily y de los silencios de un padre viudo. Ahora, de repente, se convirtió en un torbellino de risas, llantos, mochilas, juguetes y 3 voces infantiles que reclamaban su atención a la vez. Los primeros meses fueron los más duros. Emma y Ella lloraban por las noches llamando a su madre. Daniel, agotado tras la jornada laboral, se sentaba en el borde de su cama, les contaba historias inventadas y terminaba cantando con voz grave y desafinada, la misma nana que Sofía había entonado para Lily. A veces, al quedarse dormidas, él mismo contenía las lágrimas. Lily, con un instinto sorprendente para su edad, se colaba en la habitación de las gemelas y las abrazaba, como si supiera que la única medicina era la cercanía. Las mañanas eran un caos. 3 desayunos distintos, 3 mochilas, discusiones por los calcetines, vasos de zumo derramados sobre la mesa. Daniel corría de un lado a otro trenzando cabellos, ayudando con los deberes olvidados y revisando que las meriendas estuvieran listas. Al principio, llegó tarde más de una vez al trabajo, pero sus compañeros y el jefe de la fábrica, conmovidos por su situación, se mostraron comprensivos. Poco a poco, de ese caos brotó una rutina. Las tardes se llenaban de dibujos extendidos sobre la mesa, juegos en el patio y meriendas con chocolate y galletas. Daniel instauró un ritual los sábados por la mañana, tortitas para todos. Cada niña podía elegir un ingrediente extra, frutas, nata, incluso chispas de chocolate. Las combinaciones eran, en ocasiones, disparatadas, pero aquel desayuno se convirtió en un momento sagrado. La comunidad, que al principio había mirado con suspicacia el escándalo, comenzó a abrir los brazos. Los vecinos del barrio dejaban bolsas de ropa en la puerta, alguna madre del colegio enviaba guisos preparados, y el bar de la esquina les regalaba churros los domingos. La historia de Daniel, el hombre que, pese a todo, había acogido a las hijas de la mujer que destruyó su vida, empezó a correrse de boca en boca, y pronto se convirtió en un ejemplo de entereza y humanidad. Ava, desde la prisión de Alcalá de Henares, escribía cartas todas las semanas. No eran para Daniel, sino para sus hijas. Les hablaba de un nido de gorriones que veía desde la ventana, de los libros que leía en la biblioteca del penal, de cómo las extrañaba cada minuto del día. Siempre terminaba igual. Sed buenas entre vosotras. Sed valientes. Decid la verdad, y recordad que os quiero hasta la luna y de vuelta. Daniel se encargaba de leer esas cartas en voz alta cuando las gemelas se cansaban de escribir. A veces añadía dibujos o fotografías de momentos cotidianos. Una tarde en el parque, un cumpleaños improvisado con velas torcidas en un bizcocho casero, el brillo de 3 sonrisas desdentadas. Con el paso de los años, el dolor se transformó en costumbre, y la costumbre en algo parecido a la paz. Emma desarrolló un carácter firme y estratégico, siempre liderando los juegos y organizando a las demás. Ella, en cambio, se inclinaba por el dibujo y la música, perdiéndose horas en cuadernos de colores o en el piano que Daniel consiguió de segunda mano. Y Lily se convirtió en la hermana mayor protectora, enseñándoles canciones que recordaba de su madre Sofía, hablándoles de constelaciones y enseñándoles a reconocer la Vía Láctea en el cielo despejado de verano. Había días malos, por supuesto. Discusiones, rabietas, la tristeza repentina de una niña que extrañaba a su madre en Navidad. Pero Daniel se mantuvo firme, aprendiendo a ser padre triple con paciencia, café y un corazón que, aunque lleno de cicatrices, todavía tenía espacio para dar. Así es, entre desayunos caóticos, cartas desde la cárcel y tardes de juegos en la plaza del pueblo, aquella familia improvisada empezó a echar raíces. No era la vida que Daniel había imaginado, ni la que las niñas merecían,
pero poco a poco se convirtió en un hogar. Un hogar nacido de la herida, sí, pero también de la voluntad de seguir adelante. Pasaron los años, y con ellos, la rutina de aquella familia improvisada se asentó. Emma y ella crecían bajo el cuidado de Daniel como si fueran hijas propias, mientras Lily aprendía a compartir a su padre, y con sorprendente madurez, se transformaba en hermana mayor protectora. Pero había algo que ninguna rutina podía borrar: la ausencia de Ava. Cuando por fin la administración penitenciaria autorizó las visitas familiares en el centro de Alcalá de Henares, Daniel reunió a las 3 niñas en el salón. Sus rostros expectantes, llenos de mezcla entre miedo y esperanza, lo conmovieron profundamente. «Vuestra madre quiere veros», les explicó con tono sereno. «Han pasado 4 años. La pregunta es, ¿vosotras queréis verla?» Las gemelas se miraron entre sí, con esa complicidad silenciosa de los mellizos, y luego buscaron los ojos de Lily, como si ella tuviera la última palabra. Lily, que entendía mejor que nadie el peso de la ausencia, asintió con gravedad. «Sí, todas juntas», dijo Emma, y las otras 2 repitieron con un murmullo firme: «Todas juntas». El viaje hasta la prisión fue silencioso. El coche recorría los campos castellanos, con trigales aún verdes y molinos de viento recortándose contra el horizonte. Daniel conducía en silencio, escuchando solo el murmullo de las niñas, que se apretaban entre sí con los vestidos elegidos con esmero, como si fueran a una función importante. Cuando atravesaron los controles de seguridad, el ambiente cambió. Las puertas metálicas, el ruido de las llaves, el frío de los pasillos. Todo contrastaba con el recuerdo cálido que tenían de su madre. Pero en cuanto Ava apareció tras el cristal, todo se desbordó. Las gemelas corrieron hacia ella, pegando sus pequeñas manos contra el vidrio, como si pudieran romper la barrera con su entusiasmo. Eva colocó las suyas del otro lado, y sus lágrimas se deslizaron en cascada. «Mis niñas», susurró, con la voz rota. «¿Cuánto habéis crecido? ¡Qué guapas estáis!». Lily permaneció un poco más atrás, observando con cautela. Iva, temblando, le abrió un espacio con la mano. «¿Y tú también? Mi valiente Lily, ven aquí». La niña dudó un segundo antes de acercarse y apoyar la mano junto a las de sus hermanas. Iva la miró con una ternura que desarmaba, consciente de que esa niña era testimonio viviente de la pérdida más grande de Daniel. Durante 1 hora entera, las niñas hablaron sin parar, del colegio, de las excursiones al retiro, de las canciones que aprendían en música, de cómo Daniel hacía las tortitas cada sábado con ingredientes raros. Iva bebía cada palabra como agua en el desierto, grabando en su memoria cada gesto, cada risa. Cuando el tiempo terminó y los guardias avisaron del final, Emma dijo con una inocencia desarmante: «Mamá, no llores más. Estamos bien. Daniel nos cuida. Mucho». Ava levantó los ojos hacia él. Era la primera vez que se miraban en 4 años. Daniel no habló de inmediato. Sus labios se apretaron, su mandíbula tensa. Finalmente, pronunció despacio: «Sigo enfadado contigo. No sé si dejaré de estarlo algún día. Pero cumplo mi palabra. Las niñas están seguras, están queridas. Eso no cambiará». Ava bajó la cabeza, asintiendo con lágrimas en los ojos. «Lo sé, y te lo agradeceré toda mi vida». Desde ese entonces, las visitas se convirtieron en una costumbre mensual. El coche recorría el mismo camino entre trigales y pueblos castellanos, y las niñas planificaban con entusiasmo qué contarle a su madre. Al principio, Daniel acudía con gesto rígido, soportando cada encuentro como un deber doloroso. Pero poco a poco, algo cambió. El odio, tan pesado como una losa, empezó a transformarse en otra cosa. Un resentimiento que aún ardía, sí, pero que convivía con la evidencia de que Ava, dentro de esos muros, seguía siendo madre. Madre rota. Culpable. Pero madre al fin y al cabo. Las visitas nunca fueron fáciles. Siempre había lágrimas. Siempre había silencios. Pero también, poco a poco surgieron sonrisas, cuentos compartidos y promesas de futuro. El perdón, entendió Daniel,
No era un acto único ni repentino. Era un camino torpe, lleno de tropiezos, que a veces parecía imposible. Y sin embargo, cada vez que veía a sus 3 hijas, porque ya las sentía así, salir del penal con la cabeza erguida y el corazón un poco más ligero, sabía que ese camino, por imperfecto que fuera, merecía la pena. 7 años después de aquel día en el parque, la vida había tejido un tapiz inesperado. Las gemelas estaban a punto de cumplir 14, y Lily ya rozaba la adolescencia con esa mezcla de inocencia y lucidez precoz. La casa de Daniel, antaño modesta y silenciosa, era ahora un espacio lleno de libros, música y discusiones adolescentes que se resolvían con abrazos. Una mañana de otoño, un sobre con membrete oficial llegó al buzón. Daniel lo abrió en silencio en la mesa de la cocina, mientras las niñas preparaban sus mochilas para el colegio. El documento anunciaba que Eva Blake había obtenido libertad anticipada por buena conducta. El corazón de Daniel se tensó. El recuerdo de Sofía seguía presente, y aunque los años habían suavizado la rabia, la herida nunca había cicatrizado del todo. Sin embargo, cuando miró a las 3 adolescentes reír juntas, entendió que esa noticia no era para él, sino para ellas. El día de la liberación llegó con un cielo despejado, de ese azul frío y limpio que anuncia el invierno en Castilla. Daniel condujo hasta la prisión solo. Ava salió por la puerta con una pequeña bolsa en la mano, el rostro marcado por el tiempo y el arrepentimiento. El cabello con hebras grises, que antes no tenía, se detuvo al verla. Durante un instante, ninguno de los dos dijo nada. Finalmente, Eva murmuró: «Gracias por venir y por todo lo demás». Daniel no respondió de inmediato. Solo abrió la puerta del coche y señaló el asiento del copiloto. El trayecto de vuelta fue silencioso, interrumpido solo por el paisaje de campos dorados y pueblos adormecidos. Hasta que casi llegando a casa, Ava rompió el silencio. «He pensado en este día durante 7 años. ¿Qué decir cómo miraros a los ojos? Y sé que no hay palabras suficientes. Solo puedo intentar empezar de nuevo, aunque sea desde la nada». Daniel la miró brevemente, con seriedad. «No sé si habrá un nosotros algún día, pero las niñas necesitan a su madre, y yo siempre haré lo que sea mejor para ellas». Al llegar a casa, Emma y Ella corrieron hacia la puerta antes de que Daniel pudiera aparcar. El abrazo que dieron a su madre fue tan intenso que pareció devolverle años de vida. Lily, más contenida, se acercó después. Eva abrió un brazo tembloroso, temiendo ser rechazada, pero la niña se dejó abrazar también. «Mis 3 chicas», susurró Ava entre lágrimas. «Mis 3 tesoros». Los meses siguientes no fueron fáciles. Ava se instaló en un pequeño piso a 10 minutos de la casa de Daniel y comenzó a trabajar en una asociación local como contable, rehaciendo su vida desde lo más humilde. La custodia fue compartida, y aunque al principio todo era torpe y lleno de tensiones, poco a poco surgió un equilibrio. Las niñas iban y venían entre las 2 casas, compartiendo deberes, cenas y confidencias. A veces incluso organizaban comidas todos juntos, alrededor de una mesa sencilla, entre tortilla, pan recién horneado y risas nerviosas. Comenzaban a construir una nueva normalidad. No era perfecta, pero estaba viva. Una tarde de primavera, Daniel recibió una carta manuscrita en el buzón. Era de Ava. Decía: «No espero tu perdón ni tu amor. Solo quiero que sepas que cada día de libertad lo vivo como un regalo. Gracias por criar a nuestras hijas. Sí, nuestras. Con tanta paciencia y dignidad. Has salvado lo que yo destruí. Si alguna vez piensas en mí, ojalá sea con un poco menos de dolor. Sé que Sofía estaría orgullosa de ti. Yo lo estoy». Daniel dobló la carta lentamente. Luego, desde la ventana de la cocina, observó a las niñas correteando en el jardín, con el sol del atardecer bañándolas en tonos dorados. Unas mariposas monarca, como las que Sofía adoraba, revoloteaban entre las flores. No era la familia que había soñado. No era la vida que había planeado. Pero era la vida que tenían, tejida con tragedia, resistencia y amor. Y, por primera vez en muchos años,
Daniel sintió algo parecido a la paz. Un hogar imperfecto, pero real. Un futuro abierto, no exento de sombras, pero también lleno de posibilidades.